Hola, hola, mis queridísimos soñadores. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico lleno de energía y sobre todo, de mucho amor, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de amor, de orgullo, y de cómo a veces el amor nos hace hacer cosas que jamás imaginamos. Les doy la más cálida bienvenida a su canal, ese espacio seguro donde podemos hablar de todo sin tapujos y, por supuesto, siempre con una buena dosis de sinceridad. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que seguro les resonará a muchos, una historia de esos vaivenes del corazón, de esos momentos en los que el orgullo y el amor se pelean a brazo partido, una historia donde la protagonista, es alguien a quien todos conocemos y admiramos, la talentosísima Demet Özdemir. Pero antes de empezar, antes de desvelar los detalles de esta historia, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las conversaciones honestas y de los análisis profundos, no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, regalarme un like si les gusta lo que les tengo preparado hoy. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, así que mil gracias de antemano. Y ahora sí, prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo de Demet, en esas decisiones que la hicieron dar pasos inesperados y, sobre todo, en esa increíble capacidad que tuvo de tragar su orgullo por una razón muy especial, por un amor que la transformó. Hoy vamos a hablar de cómo Demet Özdemir, esta mujer fuerte, talentosa e independiente, nos demostró una vez más que el amor puede ser el motor de nuestras acciones, incluso de aquellas que nos cuesta más aceptar. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de su relación con Can Yaman, una relación que, como toda historia de amor, tuvo sus altas y sus bajas, sus momentos de ensueño y sus momentos de conflicto. Pero lo que más nos interesa hoy es ese punto específico donde el orgullo de Demet se encontró cara a cara con su amor por Can, y cómo, al final, fue el amor quien salió victorioso. Y es que, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no ha tenido que dejar de lado su orgullo, esa barrera que a veces construimos para protegernos, por esa persona especial que nos hace sentir mariposas en el estómago? Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Y por eso la historia de Demet y Can nos resulta tan cercana, tan real. Demet, como la conocemos, es una mujer de armas tomar. Con una carrera exitosa, una personalidad arrolladora y una belleza que quita el aliento, podría parecer que no necesita a nadie para ser feliz. Y en cierto modo es verdad. Ella es una mujer fuerte e independiente, capaz de alcanzar todas sus metas por sí misma. Pero como todos, tiene un corazón que, como el de muchos, a veces se enamora, y cuando eso sucede, las barreras se caen, los muros se derrumban y el orgullo se ve obligado a dar un paso atrás. La relación entre Demet y Can, como la vimos en la pantalla en Erkencikus, y como la seguimos fuera de ella, fue un torbellino de emociones, un vaivén de sentimientos que nos tuvo a todos enganchados. La química entre ellos era palpable, la complicidad evidente y el amor se respiraba en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública. Pero como suele suceder, la realidad a veces se mezcla con la ficción, y las vidas de Demet y Can, por separado, también tenían sus propios desafíos y sus propios caminos. Los rumores, los malentendidos, las distancias, la presión mediática, todo eso, inevitablemente, pasó factura. Y es ahí donde entra en juego el famoso orgullo, ese escudo que muchas veces usamos para protegernos, para no mostrarnos vulnerables. Seguro que todos hemos sentido esa necesidad de mantenernos firmes, de no ceder, de no mostrar que nos importa por miedo a salir lastimados. Y Demet, siendo una persona fuerte e independiente, seguro que también sintió esa necesidad, ese impulso de no dar su brazo a torcer. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de las dificultades y de las barreras que se interponían, hubo momentos, muchos momentos, en los que Demet demostró que su amor por Can era más fuerte que su orgullo. Se dice que cuando el amor es verdadero, el orgullo se vuelve un obstáculo, un peso que hay que dejar atrás para poder avanzar. Y Demet, en varios episodios de su relación con Can, nos enseñó que es así. No vamos a entrar en detalles específicos de lo que sucedió exactamente entre ellos, porque esas son cuestiones privadas y cada uno tiene su propia verdad. Pero lo que sí podemos analizar son las acciones, los gestos, las actitudes que nos mostraron que Demet, en varias ocasiones, antepuso su amor a su orgullo. Y es que al final el amor es así, nos hace hacer cosas que jamás imaginamos, nos hace bajar la guardia y nos hace mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Y eso no es sinónimo de debilidad, sino de valentía, de una valentía que solo el amor puede inspirar.
Recuerdo una entrevista en la que Demet, con la sinceridad que la caracteriza, habló sobre las relaciones y cómo, a veces, es necesario ceder, dejar de lado el ego y buscar el entendimiento. Y aunque no hablaba específicamente de Khan, sus palabras resonaban con su historia, con esos momentos en los que tuvo que tragar su orgullo para buscar una reconciliación, para buscar un acercamiento. Y es que el amor a veces requiere de esos sacrificios, de esos gestos que no siempre son fáciles de hacer, pero que al final merecen la pena. Y no es fácil tragar el orgullo para nada. El orgullo es una barrera muy difícil de derribar, una muralla que nos protege, pero que también nos aísla. Y es admirable cuando alguien decide saltarse esa barrera, cuando alguien decide anteponer sus sentimientos a su ego. Y eso es precisamente lo que hizo Demet, demostrando que por mucho que seamos personas fuertes e independientes, el amor puede hacernos cambiar, puede hacernos hacer cosas que jamás imaginamos. Y no estoy diciendo que Demet fuera la única que cedió en esta relación. Seguramente Khan también tuvo sus momentos de bajar la guardia, de dejar de lado su orgullo para buscar la reconciliación. Porque en una relación sana, ambas partes deben estar dispuestas a ceder, a escuchar, a entender y sobre todo, a perdonar. El amor es un camino de dos vías, un baile donde cada uno tiene que saber dar y recibir. Y en la historia de Demet y Khan, lo que más nos llamó la atención fue esa capacidad que tuvo Demet de anteponer su amor a su orgullo, esa valentía de mostrarse vulnerable, de bajar la guardia. Y es que, como dice el dicho, el amor no es orgullo, y Demet nos lo demostró con creces. Es importante recordar que todas las relaciones son diferentes, y cada una tiene su propio ritmo y sus propias dinámicas. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Pero hay algo universal que se repite en todas las relaciones, la necesidad de dejar de lado el ego, de dejar de lado el orgullo, para poder construir un amor sano y duradero. Y es que el orgullo muchas veces es el enemigo del amor. El orgullo nos hace mantenernos en nuestras 13, nos impide escuchar al otro, nos impide reconocer nuestros errores y, sobre todo, nos impide perdonar. Y sin perdón, el amor no puede crecer, no puede florecer. Por eso, la historia de Demet es tan inspiradora, porque nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando el orgullo se interpone en nuestro camino, siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad de reconciliación si el amor es lo suficientemente fuerte. Y ojo, estoy diciendo que siempre haya que ceder y tragar el orgullo a toda costa. Hay momentos en los que el orgullo es necesario, cuando se trata de defender nuestros valores, nuestra dignidad, nuestra integridad. Pero en las relaciones de amor, a veces es necesario bajar la guardia, es necesario dejar de lado el ego, para poder construir un vínculo fuerte y duradero. Y es ahí donde está la clave en saber cuándo ceder y cuándo mantenernos firmes. Y Demet con su historia nos enseñó que el amor puede ser un motor muy poderoso, un motor capaz de mover montañas, capaz de hacernos tomar decisiones inesperadas, capaces incluso de hacernos tragar nuestro propio orgullo. Y es que al final el amor, ese sentimiento que nos mueve y nos transforma, es el que tiene la última palabra. La historia de Demet y Khan es una historia de idas y venidas, de momentos felices y momentos difíciles, de amor y de orgullo. Una historia que, como muchas, tuvo sus propios altibajos, sus propios desafíos. Pero lo que más nos interesa hoy es esa lección de valentía, esa demostración de que el amor puede ser más fuerte que el orgullo, esa capacidad que tuvo Demet de bajar la guardia y mostrar su vulnerabilidad. Y es que al final todos buscamos lo mismo, amar y ser amados, crear vínculos profundos, construir relaciones duraderas. Y para eso a veces es necesario dejar de lado el ego, dejar de lado el orgullo, y permitir que el amor fluya libremente sin barreras, sin miedos. Y no se trata de ser sumisos ni de dejar que nos pisoteen. Se trata de ser valientes, de ser honestos, de ser sinceros con nosotros mismos y con la persona que amamos. Se trata de ser capaces de reconocer nuestros errores, de pedir perdón cuando es necesario, y de perdonar cuando nos han herido. Y eso es precisamente lo que hizo Demet, demostrando una gran madurez emocional y una gran valentía. Y es que al final el amor no se trata de una lucha de poderes, no se trata de ver quién tiene la razón, sino de construir juntos un camino, de caminar juntos en la misma dirección. Y para eso a veces es necesario dejar de lado el orgullo y anteponer el amor. Y no importa si la historia de Demet y Khan terminó como muchos esperaban o no, lo importante es que nos dejaron una gran lección: el amor puede ser un motor muy poderoso, capaz de hacernos tomar decisiones inesperadas y, sobre todo, capaz de hacernos tragar nuestro propio orgullo.
Y es que al final la vida es así, un constante aprendizaje, un camino donde todos cometemos errores, pero también donde todos tenemos la oportunidad de crecer, de madurar y de convertirnos en mejores personas. Y Demet con su historia nos mostró una vez más que es posible amar, incluso cuando el orgullo se interpone en nuestro camino. Y es que, como dice la canción, el amor es una fuerza que lo puede todo, y Demet, con su valentía y su honestidad, nos lo demostró con creces. No sabemos qué deparará el futuro para ella, pero lo que sí sabemos es que su historia de amor con Can, con sus altibajos y sus momentos de gloria, siempre será un ejemplo de cómo el amor puede ser más fuerte que el orgullo. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a ser más honestos con nosotros mismos y con las personas que amamos, a dejar de lado el ego y a permitir que el amor fluya libremente. Y es que al final, el amor es el motor de la vida, el que nos mueve y nos transforma, el que nos hace sentir vivos y el que nos da sentido a todo. Y con esta reflexión, mis queridísimos soñadores, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya dejado una pequeña semilla de reflexión en sus corazones. Hemos hablado de amor, de orgullo, de relaciones y sobre todo, de la valentía de Demet Özdemir al anteponer su amor a su propio ego. Hemos analizado cómo el orgullo puede ser un obstáculo en nuestras relaciones y cómo, a veces, es necesario dejarlo de lado para poder avanzar. Y sobre todo, hemos recordado que el amor es un motor muy poderoso, capaz de hacernos tomar decisiones inesperadas y, por supuesto, capaz de hacernos tragar nuestro propio orgullo. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejarme un like, que me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que les pueda interesar este tema, porque al final, todos tenemos historias de amor y orgullo que compartir. Y por supuesto, déjenme un comentario abajo contándome qué les pareció este vídeo, qué piensan ustedes sobre el amor y el orgullo, si alguna vez han tenido que tragar su propio orgullo por amor y cómo les fue en esa experiencia. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, así que no se corten y cuéntemelo todo. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos, y recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones. Y ahora sí, mis queridísimos soñadores, me despido de ustedes con un abrazo virtual enorme y con mucho, mucho amor. Recuerden que el amor es el motor de la vida, así que vivan, amen y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.